Vamos a hablar de los colores. Los plastisoles se compran en colores ya preparados, a diferencia de las tintas al agua, que podemos comprar la base incolora, ya sea cubritiva o transparente, y luego pigmentarlas. Entonces, lo que podemos hacer es comprar solamente los colores primarios y luego mezclarlas, porque se pueden mezclar estas tintas entre sí, para obtener el color que nosotros necesitamos hacer a nuestro estampado. Sin embargo, ya vienen preparados en una gran gama de colores. Esto queda a criterio de cada uno de la manera en que se sienta más cómodo para trabajar. Pero la opción más económica siempre va a ser poder preparar nosotros mismos los colores. ¿Por qué? Porque la cantidad mínima que se vende de plastisol de cualquier color es de 1 kilo. Y tal vez para un estampado que tengamos que hacer, algún color en particular, no necesitemos 1 kilo, necesitemos mucho menos. Y si vamos a comprar todo 1 kilo de ese color, quizá es una tinta que después no la volvamos a usar nunca. Y de esta forma nos va a resultar poco rentable. Al igual que con las tintas al agua, tenemos 2 líneas básicas de plastisol, una cubritiva para estampar sobre cualquier color de tela y una transparente o translúcida para estampar sobre telas blancas o de colores claros, teniendo siempre en cuenta que si estampamos sobre una tela de color, aunque sea de color claro, teniendo en cuenta por supuesto que si estampamos sobre telas de colores claros, el color de la tela se va a ver por debajo del estampado. Para estampar color blanco, también, como con las tintas al agua, tenemos un plastisol que es blanco cubritivo. Y este nos va a permitir estampar con plastisol transparente o translúcido sobre telas oscuras, cuando hacemos por ejemplo una cuatricromía sobre tela negra. El proceso es el mismo que les mostré en la clase de cuatricromía o de simulación color. Estampamos primero con blanco cubritivo y luego por encima podemos estampar con los demás colores. También tenemos en Argentina, no sé en otros países, una línea de plastisol económica que se llama Econoplast o Ecoplast, y se trata de una línea de plastisol más económico. Ya vienen preparados en alrededor de 20 colores, con las mismas características y propiedades de uso que los plastisoles comunes. Además de los colores comunes preparados, hay una línea de plastisoles con colores fluo, que tienen una opacidad media, es decir, son semi-cubritivos, por lo que si queremos estampar sobre telas oscuras, tenemos que aplicar primero una capa de plastisol blanco cubritivo y luego encima sí podemos estampar con el plastisol fluo. Y también una línea de plastisol proceso, es decir, en los 4 colores amarillo, cian, magenta y negro para realizar cuatricromía. Lo mismo, para hacer cuatricromía sobre telas oscuras tenemos que hacer una primera mano con plastisol blanco cubritivo. Efectos especiales. Sí, los plastisoles tienen efectos especiales y tienen una gama muy completa. De hecho, podemos hacer la misma cantidad de efectos que hacemos con las tintas al agua, solo que siguiendo las particularidades del plastisol, que lo tenemos que curar con temperatura. Tenemos metalizados ya preparados, hay una base transparente que puede usarse tanto para extender los plastisoles comunes y darles mayor transparencia, o puede usarse directa para incorporarle polvos metálicos, glitter o perlados. Hay shimmer, como el shimmer pearl que les mostré al agua. Tenemos también un shimmer plastisol, efecto relieve, adhesivo para foil, toda una gama muy completa de efectos. Como les comenté en el video anterior, esta tinta no necesita dilución, salvo casos muy excepcionales en los que podemos adicionarle un diluyente que es especial para plastisol. No podemos utilizar ningún otro tipo de diluyente que no sea el específico para estas tintas. Y podemos agregar como máximo hasta un 5% de diluyente sobre el peso total de la tinta, teniendo en cuenta que al agregar diluyente va a aumentar el tiempo de curado final. También tenemos varios aditivos para plastisol. Entre los más usados vamos a encontrar el Sintefix, que es el que nos va a permitir estampar sobre telas
con más de 20% de poliéster o directamente 100% poliéster, y se agrega en una proporción de 20 gramos por cada kilo de tinta. Pero ojo, las tintas preparadas con este aditivo duran entre 1 y 2 días, luego se cortan o se coagulan por el efecto del aditivo. Así que hay que manejar con cuidado las cantidades si queremos estampar sobre tela poliéster, ya que si preparamos tinta de más, a los 2 días la tinta ya no sirve para nada. Otro aditivo que hay es el acelerador de secado, que se agrega entre un 10 y un 15%, y lo que nos va a permitir este aditivo es bajar la temperatura de curado o el tiempo. Es decir, si aplicamos la misma temperatura, por ejemplo 150 grados, agregándole este aditivo vamos a poder curarlo a 150 grados en menos cantidad de tiempo. O por el contrario, podemos hacerlo en la misma cantidad de tiempo que hacíamos siempre, pero con menor temperatura. Y también está el aditivo soft, que sirve para reducir el tacto, es decir, para reducir la textura del plastisol y que no se sienta tan plástico al tacto. Este aditivo se puede agregar entre un 1 y un 5% dependiendo del resultado que se quiera lograr. Con los aditivos tenemos que tener cuidado, porque poner aditivo de más puede provocar el desequilibrio de la tinta plastisol y como resultado la tinta no se va a curar nunca por completo. Entonces cuando lavemos la prenda el estampado se va a caer. Así que lo ideal es tratar de no agregar o agregar la mínima cantidad posible de aditivos para no alterar las propiedades químicas de la tinta. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver las diferencias con las tintas al agua y vamos a pasar a hacer un estampado de muestra. Como principal ventaja de la tinta plastisol es que no se seca con el aire o la temperatura ambiente. Entonces no corremos el riesgo de que se tape el shablón mientras estamos trabajando. Además no requiere diluyentes para reducir su viscosidad, mientras que con las tintas al agua, con el tiempo va a ser necesario agregarles fluidificante, porque incluso teniéndolas guardadas se van a ir espesando, ya que el aire que queda dentro de los frascos donde tenemos guardada la tinta va secándola. Así que ese es un punto a favor para el plastisol. Otro punto a favor es que nos permite estampar mojado sobre mojado, mientras que las tintas al agua es necesario hacer un presecado entre cada mano de tinta que hagamos. Y eso nos cambia mucho la velocidad de trabajo, el tiempo que nos lleva a hacer cada estampado. Como contras, no podemos comprar una única base y luego pigmentarla para generar nuestros colores. Si recuerdan, esta es la opción más económica al trabajar con las tintas textiles y por eso les dediqué una clase enteramente al círculo cromático y a la búsqueda de color, ya que de esta forma podemos bajar costos comprando solo la base de tinta y los pigmentos para luego mezclarlos y hacer cada color que nosotros necesitemos. Con el plastisol estamos obligados a comprar por lo menos los 3 colores primarios y negro para luego mezclarlos y obtener así los colores necesarios para trabajar. Y este punto me lleva también al costo de la tinta. El plastisol es más caro que las tintas al agua. Suele ser entre un 20 y un 50% más caro. Así que ahí tenemos un puntito a favor de las tintas al agua. Otra desventaja que tenemos es que para secarla necesitamos sí o sí pistola de calor para poder hacer el presecado y luego una plancha estampadora para hacer el curado final. Ya que en este caso no es recomendable utilizar una plancha hogareña porque necesitamos que la temperatura y el tiempo de curado sea parejo en todo el estampado al mismo tiempo. Otro puntito en contra es que para la limpieza vamos a necesitar sí o sí solventes, lo cual significa por un lado un gasto extra y por otro todos los cuidados que hay que tener a la hora de trabajar con solventes, tanto en el contacto con la piel, la inhalación de vapores, etc. Además de que lleva mucho más trabajo realizar una limpieza utilizando solventes que a diferencia de las tintas al agua, que es simplemente poniendo las cosas abajo de la canilla y usando una esponjita o un cepillito lo limpiamos mucho más fácil y rápido. Y muy importante, los plastisoles son tóxicos. Aunque algunos fabricantes digan que la tinta plastisol genuina
no contiene solventes contaminantes, en el mismo párrafo dice que no producen daño, enfermedad ni contaminación si se toman las medidas apropiadas de seguridad y protección del medio ambiente. O sea que básicamente están asumiendo que son tóxicas. Así que este es un punto importante para tener en cuenta. Por último, el tema del tacto es relativo. Muchos lo ven como un punto en contra, pero en realidad si uno lo que busca es lograr un estampado que tenga cierto relieve o que se sienta plástico, es justamente lo que nos otorga este tipo de tintas. Así que yo no lo veo ni como punto a favor ni como punto en contra. En sí, todo depende del resultado que uno busque en el estampado. Si lo que uno quiere es tacto cero o que tenga una textura que no se sienta prácticamente al tacto, bueno, en ese caso la tinta Plastisol no es la indicada para ese tipo de trabajos. Así que bueno, ya sabemos las características de este tipo de tintas textiles, cómo se usan, qué diferencias tienen con las tintas al agua. Entonces en el próximo video voy a hacer un estampado de muestra a 2 colores para mostrarles cómo es todo el proceso de estampado con Plastisol.